Bienvenidos a un nuevo programa donde platicaremos algunas de las noticias más relevantes de la semana. Bueno, el día de hoy quería hablar de 4 temas que han estado en el ojo de la tormenta en los últimos días. Comenzando por el tema del Real Plaza, que como varios ya sabrán, pues el techo de uno del Real Plaza en Trujillo se desplomó y dejó varios heridos, varias personas muertas y pues obviamente es una tragedia. El tema es una tragedia en sí. Ha salido muchos reportes, muchas investigaciones al respecto y al parecer todo apunta a que tanto el gobierno peruano como los directivos de Real Plaza estarían teniendo la culpa en este suceso, en este lamentable hecho, ¿no? En una nota publicada por Hildebrand en sus 13 del periodista Bruno Amoretti, se ha podido ver que este problema se ha podido ya evitar desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el reportaje revelado se menciona de que ya se había denunciado ciertas irregularidades dentro del centro comercial, algunos fallos técnicos, algunos problemas, ¿no?, de estructuramiento. Entonces, esto era algo que ya se tenía previsto. Lamentablemente, y según lo que he podido leer y ver en otros reportes, es que los gerentes del Real Plaza impidieron de que estas personas que habían advertido sobre esto, ¿no?, que básicamente eran inspectores de seguridad, ¿no?, de saneamiento, que envían para que se pueda revisar y que todo esté en orden. Lamentablemente, de alguna forma, habían sido amenazados, ya que habían dicho de que el Real Plaza no estaba en óptimas condiciones, por lo que los gerentes de este centro comercial lo que hicieron era denunciarlos, ¿no? Usaron obviamente todo el dinero que tenían, invirtieron en buenos abogados y trataron pues de callarlos, básicamente. El centro comercial se estaba cayendo a pedazos y esto inicia incluso desde la forma en cómo se había construido el centro comercial, los planos que se habían hecho, los ingenieros que habían trabajado en esto, ¿no?, los ingenieros, los arquitectos. Entonces todo esto ya tenía un preámbulo, comenzando desde la primera piedra que se puso, ¿no?, desde los planos que se habían hecho. En ese sentido, el reportaje nos da a entender de que incluso los planos estaban de alguna forma mal hechos. ¿Por qué? Porque había una sección específicamente en este patio de comidas donde el techo se cayó, que había una plaquita que sostenía un gran peso del techo. Era básicamente como que mi mano sosteniendo pues todito un peso enorme, ¿no? Y obviamente mi mano se rompe. Y bueno, esto estaba pues sostenido en una plaquita que solamente tenía 4 pernos. Obviamente, y si yo sin ser ingeniero, cualquier persona sin ser ingeniera se da cuenta de que esto está mal. Esto no va a soportar, o de alguna forma si va a haber algún incidente, en este caso las lluvias, que fueron pues uno de los factores principales según varios reportes, con el peso esto se va a caer. Es lógico, gente, con el peso eso se va a caer. E incluso varios ingenieros han respaldado esta teoría, ¿no? Como les digo en el reportaje, también se habla de un ingeniero que habían entrevistado y que de igual forma había mencionado este problema. Bueno, en este reportaje se menciona que el alcalde de Trujillo no quería asumir la culpa. Entonces, lo que ellos argumentan o lo que ellos dicen es de que en un principio todo esto fue por culpa de la empresa de Real Plaza. Y básicamente es un ping-pong, ¿no? Que tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, tú no la tienes, y así, así, así. Y se forma un ciclo sin fin, ¿no? Que lamentablemente y en esta situación, pues al menos lo mínimo que se podría hacer es pedir unas disculpas del caso. ¿Por qué? Porque obviamente para que este tipo de edificaciones se pueda construir, se necesita también el respaldo de las municipalidades, de la forma en cómo se fiscaliza la situación, de cómo es que se evalúa o cómo se hace la revisión periódica de este tipo de estructuras. O sea, no es algo que ya simplemente construyo porque a mí se me da la gana y ahí queda, ¿no? Es algo que también pasa por manos del gobierno regional de Trujillo y que tiene que ser revisado constantemente para que no suceda este tipo de casos, ¿no? Este tipo de lamentables hechos. Y bueno, en otras informaciones, pues hablamos del ministro Santibáñez, que dio mucho de qué hablar en el programa de Cuarto Poder, que pues ha sido una de las cosas también más polémicas que ha sucedido, no por el hecho de lo que tal vez haya dicho, sino por el hecho de lo que contenía en su celular, lo que había mostrado que tenía en su celular. Y esto me parece algo
irreal, incluso me parece algo estúpido de su parte, porque el tipo, no sé si es huevón o se hace la verdad, porque la verdad es algo que creo que por lógica, si sabes que tienes eso, no deberías demostrar. Menos mal lo hizo, al menos demostró un poco más de lo que este gobierno es capaz, a mi parecer. Pero bueno, el tema aquí es de que Santibáñez llegó, estuvo conversando con Sol Carreño y hubo un momento en entrevista en donde este había mencionado de que ya tenía en sus manos un reportaje que aún no había salido o que recién había salido con unos minutitos de diferencia, ¿no? Que de tu programa nos pudieron compartir lo que ustedes iban a pasar. ¿Quién le compartió lo que...? Mi equipo de prensa, porque mi equipo de prensa lo que hace es Pero justamente... nosotros no compartimos con su equipo de prensa lo que vamos a hacer. Cosa que era rara porque antes de que Santibáñez llegara al programa a dar su entrevista, había estado en otro programa, en Panorama me parece, dando también algunas declaraciones. Entonces, esto le pareció un poco curioso a la periodista Sol Carreño, ¿no? Por lo que le empezó a preguntar más, preguntándole quién había enviado esa información, porque, claro, obviamente era un reportaje que aún no había salido, que prácticamente era inédito y que solamente lo podían tener los reporteros que habían trabajado en este material y pues básicamente el equipo periodístico de Cuarto Poder. Sin embargo, Santibáñez ya se notaba que estaba un poco nervioso, que ya dentro de sí decía, puta, la cagué, creo. Pero ya no le quedaba de otra, tenía que seguir hablando y seguir excusándose y dando excusas tontas, básicamente, ¿no? Que básicamente decía de que no podía dar información o acusaba incluso a su jefa de prensa que ella es la que le había dado ese reportaje, ¿no? Porque el reportaje que tenía Santibáñez era pues la pauta escrita del reportaje, de todo lo que se iba a decir, ¿no? No era el video en sí, sino era el texto, que lo habían enviado por algún canal de WhatsApp. Entonces, Santibáñez dijo que no, que se lo había pasado su jefa de comunicaciones. Incluso la propia jefa había ido a esa entrevista y en vivo dijo que no le habían pasado nada, que ella no sabía nada, que no sabía quién había enviado ese material a Santibáñez y ya se notaba pues la incomodidad del ministro. Santibáñez finalmente no quiso dar más declaraciones, no quiso mostrar de quién le había enviado ese reportaje, ¿no? Ahora, acá hay dos posibles responsables. Uno que sea tal vez el propio equipo de reporteros, ¿no? Del programa. Otro que supuestamente es lo más probable y a criterio personal también creo que es lo más probable es de que han estado chuponeando, han estado filtrando o han estado tratando de irrumpir, ¿no? Los materiales que se trabaja en Cuarto Poder. Al menos demuestra pues las intenciones que tiene el gobierno con respecto a los medios de comunicación y con la libre expresión, que básicamente ya a estas alturas se lo meten al poto y lo dicen libremente, así que no hay problema con eso. Al menos para ellos no hay problema con eso. Pero como les comento, esto es un tema demasiado grave, que ya tomando en cuenta los precedentes que tiene este gobierno, todo lo que ha hecho y lo que ha dicho, tampoco es algo que sorprenda bastante, ¿no? Me parece que también era algo que ya se olía por ahí, se tenía pensado que hacía, que era básicamente chuponear, ¿no? A los celulares, las computadoras de varios periodistas. Y bueno, la siguiente noticia nos lleva al plano de la presidenta Dina Boluarte, que hace un par de días me parece había salido una noticia en el medio Perú 21 en el cual se revelaba una acusación contra la actual mandataria, ¿no? En esta acusación se mencionaba de que Boluarte, mientras trabajaba en el MIDIS, había beneficiado a uno de sus grandes amigos de la infancia a que pudiera conseguir trabajo dentro de esta entidad pública. En este caso se hace referencia a Víctor Torres Merino. Obviamente ya cuando Boluarte tenía ya cierto poder, era conocida dentro del ámbito político, fue consultada para ver si es que podía ofrecer algún tipo de trabajo, ¿no? Si es que podía darle una mano, un apoyo por ahí, a ver si es que conseguía un trabajo para este personaje. Bueno, la historia, según por la cual he estado revisando, he estado investigando, inicia cuando Torres Merino fue a un almuerzo con Dina Boluarte.
Este fue con la intención, como ya había dicho antes, de solicitar o pedirle si es que había algún trabajo para él, si es que había algún puesto en el que él pudiera entrar y pudiera pues ganar un buen sueldito, ¿no? Obviamente los sueldos que ganan en el estado no son nada bajos, son sueldos pues altos, y más si se trata de un amigo pues de Dina Boluarte. Esto sucedió en el año 2021. Y bueno, la presidenta, con todas las influencias que tenía, con toda la gente que conocía, que trabajaba en el MIDIS, no se cerró a nada. Dijo que normal, que vaya a su despacho, que le muestre su CV para que pueda encontrar algún puesto de trabajo para Torres, ¿no? Que como vuelvo y repito, era uno de sus guayques, de sus grandes amigos de la infancia. El primer contrato que había recibido había sido por 3 meses, ¿no? No era un largo plazo, no era, me parece que desde octubre hasta diciembre, por ahí, en esos meses había sido. Entonces el sueldo que había ganado o el monto que había acumulado en ese entonces no superaba los 20.000 soles. El segundo contrato que había obtenido se había sido un contrato un poco más alto, que ya en esta oportunidad sí superaba los 10.000 soles. Y según también los informes que habían salido, las denuncias que habían salido, uno de los implicados y que ayudó bastante a que pueda conseguir este puesto fue Freddy Hinojosa, ¿no? Que, como ustedes ya saben, nos remonta a la historia de Caliwarma, quien fue también el vocero presidencial en su momento y que incluso fue premiado, ¿no? Como con un viaje al Vaticano para que se quede ahí y ya prácticamente lo de Caliwarma quede descartado y olvidado. Sin embargo, Freddy Hinojosa sería uno de los personajes dentro de esta historia, ya que también habría facilitado que Torres consiguiera un trabajo. Había ayudado a Dina a que Torres pudiera conseguir un trabajo dentro del Estado. Obviamente no está nada confirmado, esto todavía está en investigación, esto todavía es un proceso de investigación, entonces habría que esperar en los próximos meses a ver qué más se puede encontrar, ¿no? ¿Qué nos puede decir Dina Boluarte sobre esto, sobre su Waiki? Que obviamente ya a estas alturas es muy, muy evidente que lo va a negar todo. Lo va a negar, va a decir que no pasó nada, de que prácticamente es un invento de la prensa y que van a seguir trabajando y todas esas huevadas que siempre dice. Y finalmente tenemos la última nota, o bueno, la última noticia que también ha estado mucho de qué hablar en estos días, que es el tema de Zelensky en la Casa Blanca y pues la humillación que pasó, ¿no? Con Donald Trump. Aunque no sé si tanto humillación, sino que fue un confrontamiento entre ambos mandatarios, ¿no? Como saben, Zelensky, mandatario de Ucrania, pues aún se encuentra en plena guerra contra Rusia y básicamente Estados Unidos apoyaba, ¿no? Apoyaba con algunas armas, tal vez con algunos hombres enviados, entonces era una ayuda que recibía Ucrania durante este conflicto contra Rusia. A raíz de este problema, tengo entendido de que Trump ya no le va a brindar tanta ayuda como antes a Zelensky. A Ucrania ya no se le va a enviar la misma ayuda que recibía antes, incluso me parece que ya cero ayuda va a recibir por parte de Estados Unidos. Y claro, esto comienza porque supuestamente Zelensky y Trump se iban a reunir en la Casa Blanca para firmar algunos tratados, algunos acuerdos sobre algunos productos, ¿no? Sin embargo, esto terminó pues en todo lo contrario, terminó en una disputa total. Incluso Trump habló sobre una posible tercera guerra mundial que Zelensky, al seguir en su intento de no rendirse, de seguir peleando, de seguir luchando, esto podría generar o estaría jugándose con una supuesta tercera guerra mundial. Pero eso fueron las noticias pues de esta semana. Volveremos en los siguientes días con más noticias, con más información más relevante para que se puedan estar al tanto de todo lo que ha sucedido en la coyuntura no solo nacional sino internacional. Nos vemos.